En este video nos enfocaremos en explicar cómo redactar y evidenciar un proyecto que por causas ajenas al estudiante cae en la modalidad de propuesta. El capítulo contiene los mismos apartados y estará también organizado en subcapítulos. La redacción de la idea general y su función va a seguir colocándose al inicio antes de empezar lo que es el 6.1, diseño del proyecto. En este mismo subcapítulo colocarán lo que hace referencia a lo que es el diseño mecánico, eléctrico, electrónico, de software y de control, con las mismas características y especificaciones que se les solicitan. Sin embargo, según el proyecto, puede variar o convenir mover al siguiente subcapítulo cierta información correspondiente a, ya sea al diseño de software o de control, para pasar a hacer una descripción más detallada en la parte del 6.2, desarrollo e implementación del proyecto. Aquí esto se hace más que nada por la necesidad de compensar la ausencia de ciertas cuestiones físicas con la evidencia en conocimiento, es decir, demostrar que saben realizar ciertas operaciones en cierto software. Y ahorita vamos a ver esto en los ejemplos. Igualmente en este 6.2 hay que detallar la parte de por qué cae en esta modalidad de propuesta su proyecto. Deben también utilizar verbos conjugados en presente. E igual manera se les van a solicitar pruebas donde ustedes propongan 3 acciones que deban ejecutarse en un futuro cuando ya se esté implementando, y revisar también, explicar que los resultados que se desean deben de ser tal cual, y que si hay modificaciones que se tendría que hacer, pues hay que mencionarlo también, ¿no? Entonces esta es la parte de el proyecto cuando es propuesta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Me voy a ir de los ejemplos más sencillos a los ejemplos más complicados. Este es un ejemplo que ya veníamos viendo en la parte de implementación, que tiene que ver con la automatización del encendido y apagado de unos motores de una empresa, del sistema de filtrado de aire, las luces y los abanicos. Entonces aquí lo que se necesitaba era primero pues agregar cambios en lo que es el programa del PLC existente, y también realizar el control para el accionado de contactores y relevadores. Igualmente el uso del software RS Logic 5000 y para lo que es la realización del control, y también las conexiones físicas de cable. Vamos a ir viendo, se los puse en amarillo porque quiero que vean que esas son las cosas cruciales o claves que ustedes van a tener que demostrar en cuestión de conocimientos. Aquí el 6.1 de este proyecto en particular se inició con lo que es la explicación, como ya lo hemos visto, en general de cómo será el proyecto, cómo va a funcionar y qué elementos va a llevar. Luego viene lo que es el diseño eléctrico. En este caso ellos empezaron por esta parte. El diseño eléctrico se elaboró en el software tal, y acuérdense que deben explicar la función o de qué se trata este diseño antes de que podamos ver el esquema. Y aquí está. Y aquí viene lo que es las funciones, los fusibles térmico contactor, etcétera, ¿no? Este es el circuito eléctrico de potencia. Luego colocaron lo que es el diseño de control. El control eléctrico se divide en 3 partes físicas, y aquí les indican exactamente cuáles son esas 3 partes. Acuérdense que deben de poner los datos, y en el caso de la propuesta es mayor esta parte, ¿no? Yo siempre he dicho que hacer un proyecto de propuesta es más difícil que uno que se va a implementar, porque las imágenes que nosotros colocamos cuando vamos poniendo cosas, colocando, ensamblando, conectando, es más fácil. Más sin embargo, cuando no está eso, pues aparte de hacer toda una explicación muy específica, muy detallada de las acciones que se están haciendo en cada paso durante todo el proceso, pues también hay que hacer uso de simuladores o de otro tipo de software para poder presentar la información y que quede claro de cómo tendría que hacerlo
otra persona en un futuro. Y bueno, aquí está esta parte donde está el control físico, ¿no? Luego viene lo que es el diseño de software. En este caso explican que lo que es el programa, la lógica de programación, la explica. Ustedes pueden darle pause y ya lo leen. Y luego viene ya lo que es esta parte, que es la lógica en escalera de la programación en PLC. Y aquí está. Luego ya, hasta aquí termina esta parte de diseño. Vamos a ver en el desarrollo cómo es que establecieron el proceso de su proyecto. Este proyecto no se podrá concluir y se dejará como propuesta para implementarse en los próximos meses debido a un paro total de actividades productivas de la empresa. Este paro no se tenía previsto por parte de la misma ni por la universidad, sino que fue una situación externa. Pero para darle continuidad a su desarrollo se mencionan a continuación los pasos que se debe seguir para finalizarlo. Es lo primero que van a establecer aquí, ¿no? Las razones por las cuales queda en propuesta. Luego, aquí el alumno en particular colocó unas recomendaciones iniciales para cuando se llegara a implementar en físico. Y más que nada se enfocó en la cuestión de conocimientos del personal que llevaría a cabo esta acción. Luego, como primer paso para el proceso de culminar ese proyecto, está el de agregar rutina a programa. Y aquí, bueno, vamos a ver. Para agregar una rutina al PLC principal se debe abrir el programa tal. Aquí como él tiene que evidenciar que sabe agregar esa rutina a ese programa en particular, pues vamos a tener que describir todos esos pasos con todos estos elementos y poner la evidencia de lo que es la captura de pantalla del programa donde se está haciendo esa acción, en este caso agregar esta información. Entonces ya aquí pueden ver cómo se insertan las rutinas nuevas y en este caso sí aparece toda la captura de pantalla porque necesita evidenciar que es el software en el que se está trabajando. Bueno, y así sucesivamente. Mira, esta es la parte donde yo les decía hace rato de que deben evidenciar el conocimiento. Como no vamos a ver la acción física de cuando se esté dando esta función, bueno, pues entonces dinos cómo es que se hace esas conexiones, cómo se hacen esos enlaces, cómo. Entonces aquí tienen que explicar todo. Esto sí es un poco más complicado, pero no imposible de hacer. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ponerle pause para que revisen. Esa es una imagen de los robots que se están utilizando en esa planta y que están involucrados en el proyecto. Luego viene lo que es la conexión de cableado. Se debe colocar los cables que llevarán las señales del PLC principal hasta el sistema auxiliar, que es el encargado de controlar los motores para tal situación. Y aquí pues hay que explicar muy bien qué tipo de cables, los metros, y como no tenemos esa parte física ni estamos obteniendo una imagen con esa operatividad, bueno, pues pueden hacer uso de este tipo de cosas. Plano general de las medidas de la celda, y aquí también el compañero puso un plano isométrico del mismo equipo para que se tenga una idea de cómo se haría ese cableado. ¿Ven? Luego viene lo que es la conexión entre los PLC. De aquí, igual que en el pasado, que allá arriba hay que explicar cómo se hace esa conexión. Entonces aquí dice: el equipo auxiliar cuenta con su propio PLC y ese es el que se va a utilizar, y a continuación se muestra en la figura 20 cómo hacer un arreglo con relevadores para que los voltajes no se crucen entre dispositivos, previniendo un cortocircuito o daño a los dispositivos. Y aquí viene la imagen sobre esta acción. Y aquí está. Luego viene y dice: se muestra en la figura 21 el gabinete de control del sistema. Aquí este es el original, porque finalmente ellos no estaban haciendo un gabinete, estaban utilizando el que ya está con los componentes, ¿no? Entonces aquí está el gabinete de control del sistema auxiliar y el PLC del sistema auxiliar. Estos son imágenes reales porque es algo de lo que iban a trabajar. Y aquí finalmente, pues aquí quedaría esta parte.
Les estoy poniendo sustratos nada más de información del proyecto. Luego ya pueden ustedes utilizar, bueno, colocar las pruebas, qué tipo de pruebas se deben de realizar, qué es lo que se espera de ellas. Aquí hay un ejemplo, dice: la primera prueba que se propone ejecutar servirá para asegurarse que no se enciendan los motores cuando la celda esté sin uso o de manera no deseada. Y explica cómo, ¿no? Qué es lo que tiene. Y ahí viene la segunda prueba y la tercera. Bueno, esa sería una forma de trabajar. Ahora, vamos al segundo ejemplo. Ese que dice: diseñar un sistema de control para el encendido y paro de una banda transportadora. Aquí estamos hablando de una banda. Y lo que se va a utilizar ahí es lo que es el controlador lógico programable y una interfaz hombre-máquina para visualizar ese proceso. Ojo con eso, recuérdenlo porque son las cosas clave que van a tener que evidenciar. Y aquí en la implementación, bueno, vamos a empezar con la descripción general de la propuesta. Ahí se las quité, no tiene caso ponérselas, pero ya saben que ahí va, ¿no? Y luego empezar con... sí, aquí está la explicación. Dice: el proyecto se diseñó en torno al sistema de control para el encendido y apagado a banda transportadora, tomando en cuenta un paro de emergencia y alarmas visuales. Son las dos cosas cruciales. A la hora de estar apagado el sistema, se encenderá una alarma y ya se visualiza ahí los colores. Y aquí viene una imagen donde te indica este esquema de control. Importante. Luego dice: todo este proceso será monitoreado y controlado por un PLC. Y ese PLC estará conectado a una HMI. Y luego aparte ya un sistema eléctrico con estos dispositivos. Y pues finalmente se deberán implementar gabinetes de protección que albergará el equipo. Bien, todas esas cosas que les puse en amarillo es todo aquello que deben evidenciar de una u otra manera. ¿Ok? Y aquí el compañero puso primero lo que es el diseño mecánico. Y ya explica... para el diseño de este equipo, pues se tomó en cuenta el ambiente, porque era una parte de que hay corrosividad, entonces tenía que considerar esto y por eso se escogió este tipo de gabinetes. Y ahí explica, ¿no? Igualmente pone en anexo A lo que son la normatividad de este tipo de elemento. Y ya. Bien, los diseños que se presentan se basan en las medidas requeridas por parte de la aplicación. Para el gabinete se albergará el control lógico programable y se tomó en cuenta que tuviera un recubrimiento especial, etcétera, etcétera. Y aquí está el gabinete. Quiero detenerme un poco en esto porque aquí está la imagen. Generalmente en los proyectos que se implementan en físico, pues les piden la imagen así tal cual, con las medidas que tienen que ser, ya sea en el párrafo o ya sea aquí en la imagen. Sin embargo, cuando es propuesta, es importante que ustedes coloquen los planos originales que salen o que en el software ustedes realizan, y así tal cual como se genera en el software lo coloquen en anexos. Y aquí pueden poner el dibujo así tal cual como está aquí, pero sí en anexos ese plano es relevante. Si acaso ustedes ya sea en modalidad físico o en modalidad de propuesta, en la empresa alguien más hace los planos y nada más les pasan las imágenes, y por cuestiones a veces de confidencialidad no permiten sacar esa información en este tipo de documentos, bueno, a ustedes les va a tocar hacer por lo menos un plano de eso para evidenciar que tienen el conocimiento y uso de ese tipo de software. ¿Ok? Y entonces aquí te les voy a enseñar lo que es el anexo donde viene esto, y ya explica aquí los parámetros que se tomaron para la elaboración de eso. Y aquí está la otra parte del gabinete para el equipamiento eléctrico. Y luego ya viene lo que es el diseño eléctrico y explica, ¿no?, todo lo que ya hemos dicho de lo que es el diseño eléctrico. Aquí hay anexos que colocaron porque vienen normatividades que es importante pues revisar. Si alguien quiere ahondar en esa información, pues por eso se va al anexo correspondiente. Y bueno, viene esta parte de lo del motor, todos los elementos, y ya finalmente después de toda la información, pues aquí viene las conexiones eléctricas del motor después de la explicación. Luego viene lo que es el diseño de control.
Dice, dada la problemática planteada, el sistema de control deberá cumplir con el paro y arranque a una banda transportadora, así como también llevar a cabo el monitoreo en tiempo real de esta. Y explica eso. Aquí quiero que vean lo que colocaron en esta parte. Y esto corresponde a lo que yo les decía anteriormente, que a veces es mejor o conviene más mover información en lo que es el diseño de control. Sobre todo de control. En vez de poner aquí el diagrama o esquema, pues es mejor explicar qué se va a hacer y colocar esto que son los diagramas de flujo. En este caso es un diagrama de flujo que muestra las etapas del control y también lo que es el orden en el que se ejecutarán. Y ya abajo pues podemos explicar más detalladamente esto o ya presentar los esquemas como tal, ¿no? Entonces aquí viene toda esta explicación. Recuerden, ustedes pueden ponerle pausa para que no se haga más largo el video. Y finalmente, después de que colocan esta información, pues bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que podemos poner en desarrollo y que evidencie el proceso del mismo proyecto. Aquí en este caso igual, ¿no? Vamos a explicar por qué cayó en la modalidad de propuesta, y luego el primer paso, que ya ustedes este tipo de pasos ya lo pusieron en metodología, hay que seguir el mismo proceso. Es el armado de la estructura. Dice, con base en el diseño elaborado en software de los gabinetes que albergarán el equipo eléctrico y de control, se debe hacer una planeación del lugar donde serán montados. Y aquí hay que indicar dónde, cuál es la medida, en dónde se va a ubicar, etcétera, etcétera. Y entonces aquí usted, en este caso, la persona lo que colocó de evidencia es otro dibujo igual hecho formalmente en un software, donde indica dónde están los orificios y dónde estarán los rieles. Esta es una forma, y aquí en este anexo ponen lo que es el anexo que les voy a indicar. Esos son los anexos, ¿se fijan? Aquí está la explicación y este es el plano que les indicaba, y aquí viene la tabla con la información personalizada de este mismo plano, y aquí está el otro. Esto es lo que ustedes pueden poner en anexos. Y aquí, si se fijan, pues ya vienen las medidas, y entonces ya uno evidencia que realmente saben hacerlo. Y luego ya regresamos aquí al documento y vemos cómo es que colocó toda la evidencia de cómo sería la operación del armado. Bueno, y luego ya viene el otro paso, que es el desarrollo eléctrico, donde deben de montarse en el gabinete el equipamiento de protección a motor de banda de la siguiente manera. Empezando por el riel inferior, se mostrará el dispositivo. Aquí es explicar muy detalladamente cómo se va a hacer eso. Imagínense que le están dictando a alguien cómo lo haga. Y aquí hay dos cosas. En este caso, es el autor de este proyecto puso en anexo la evidencia de este paso, que es el anexo H, que es este. ¿Ok? Y viene en qué tipo de software lo sacó, y vienen la información detallada individual, ¿no? Está muy bien que haya puesto todo completo aquí en anexo, pero acá arriba ustedes pueden colocar la imagen sin que esté la parte de datos, pero sí la imagen, y aquí le colocan, ¿no? Esta es una forma de evidenciar. Luego viene la otra parte donde dice el cable que se debe usar para el cableado será de calibre 12, acuérdense la especificación. Y aquí en anexos les ponen lo que es la norma de colores, la norma de código de colores, que es esta, que viene aquí. Y luego hablan sobre lo que al realizar las conexiones de entradas y salidas del PLC se deberá tomar en cuenta que estas funcionan solamente con 24 volts de corriente continua. Y siguen explicando cuál es el siguiente paso de esto, y aquí igual ustedes pueden poner la parte completa en anexo y aquí la imagen, solamente la imagen, y ahí está la evidencia de esto, ¿no? Y luego vamos al siguiente paso, que es el desarrollo del sistema de control. Y aquí pues como en el proyecto anterior, acuérdense, aquí arriba pusimos solamente un diagrama de flujo, y en este caso vamos a explicar
cómo se hace esa programación o ese desarrollo del sistema de control directamente desde el software. Deben de evidenciar el conocimiento que tienen de esto. Entonces aquí empiezan. Lo primero que se debe hacer es separar el sistema de control de subrutinas, y aquí viene lo que es la captura de pantalla donde están las subrutinas, y viene todo completo porque hay que evidenciar que es el software, ¿no? Es directamente el software, y así sucesivamente se van con los siguientes pasos. Y la evidencia, si ustedes se fijan, aquí está ya lo que ustedes colocan en un proyecto normal que sí se implementa, que es la secuencia de esto. Bueno, aquí los segmentos están más separados, y en este caso el autor de este proyecto le colocó esta información que está aquí, todo esto, para que se pueda comprender mejor lo que son estas líneas, y luego ya sigue explicando cuál sería el siguiente paso. Y aquí está la evidencia, la siguiente parte de la lógica, de que esta es de las alarmas visuales, y así sucesivamente. Y es una forma de especificar más este paso, y evidencian el conocimiento que tienen del mismo. Bueno, entonces ya ustedes ahí pueden darle pausa y detenerse a profundizar más en lo que está ahí. Y aquí viene otra parte donde está la parte del HDMI, la explicación que pone. Se podrá visualizar dos interfaces, la principal, que es la de inicio, la cual muestra solamente el logotipo de la empresa, y aquí viene cómo se observaría por parte de quien estuviera manejando esta interfaz. Y luego vamos a lo que es la segunda interfaz, que se mostrará el monitoreo del sistema temporal, y aquí vienen los elementos. Ya sí, esto culmina esta parte de su proyecto, y ya a partir de aquí pues colocan las pruebas que deberán de realizarse para verificar el funcionamiento. Vamos a ver otra parte de otra memoria. Esta es más complicada. En este caso, esta memoria trata sobre lo que es igual un sistema de control en lo que es era de un ducto. Aquí está. Dice: implementar un sistema de monitoreo y control automatizado de una bomba haciendo uso de un PLC y tal. Ahí viene el tipo y el software de instrumentación LabVIEW. El objetivo es diseñar mediante el sistema de supervisión, mediante el sistema SCADA, una interfaz que permita observar los componentes del sistema y lo que es la comunicación entre el PLC y el HMI, ¿no? Aparte con lo que es el servidor OPC. Y aquí estas tres cosas son las que tienen que evidenciar. Aquí en la propuesta pues hablan primero de cuál sería el funcionamiento de su proyecto, y ponen primero lo que es el diseño eléctrico. Dice: la conexión de los elementos físicos para el monitoreo de las variables puede observarse en la figura 12, en el cual se identifica la agrupación de sensores incluidos en cada una de las subestaciones. Esto era del acueducto Independencia, si mal no recuerdo. Y aquí vienen, ¿no?, las conexiones de sensores a módulos analógicos, y ahí presentan todas estas conexiones, ¿no?, con todas sus funciones. Y aquí va, ¿no? Esta es la parte que ellos colocan aquí en diseño. Luego viene este, que es el diagrama de conexión de potencia. Aquí si ustedes pueden ponerlo más grande, lo pueden hacer mucho que mejor, ¿eh? Y aquí nada más para simplificar, pues lo dejé de ese tamaño. Luego viene este otro, que es la conexión a 24 volts desde el PLC. Y vamos a lo que es el diseño de software. Aquí en esta etapa de diseño constituye en su totalidad la interfaz gráfica que será necesaria al momento de observar las variables obtenidas por medio de los sensores. Asimismo sirve como herramienta para el control del sistema de manera remota y manual para facilitar el trabajo del operador. En la figura 17 se puede observar la programación que pertenece a la subestación de obra de toma. Y aquí viene esto, estos son los códigos que se hacen en el software LabVIEW, y aquí están las funciones, ¿no? Este es un poco más detallado, más complicado, ya ustedes lo saben hacer. Entonces aquí viene esta evidencia de
este punto en particular del proyecto. Y luego ya lo que es el diseño de control. Y aquí ellos sí decidieron poner toda la información sobre este diseño de control. Se puede observar al inicio la programación en escalera utilizada en el sistema por medio del PLC. En este primer peldaño se inicia la secuencia de encendido y apagado, y aquí pues muestran esta evidencia. Y luego el siguiente peldaño de programación, donde se indica la secuencia de perteneciente al área de rebombeo, y aquí viene, y así sucesivamente. Ellos sí pusieron muy detalladamente esta parte, pero allá abajo vamos a ver algo muy parecido a los anteriores proyectos que hemos estado revisando ahorita. Y bueno, ya después de toda esta parte de diseño, pues viene la parte de desarrollo. Aquí no está colocado en esta parte porque quedó en propuesta, porque está allá arriba, nada más que no se los leí, pero ahí está arriba. Y viene lo que es el primer punto, que es la toma de medidas del área de instalación, y luego te indica cómo será la instalación de rajes. Y aquí algo curioso con ellos es que pusieron, dice, la ubicación de rajes es muy importante, ya que son los soportes para la colocación del equipo, tanto de monitoreo como de control. Para lograr un sistema eficiente es necesario contar con una instalación confiable, y ellos hicieron como evidencia, como no podían hacerlo en físico, pues aquí está. Este es como está el tanque, donde están las bombas y todos los elementos que conllevan. Y ahí está, esa es una forma de evidenciar lo que y compensar aquello que no pudieron poner en físico. En este caso de ellos era más difícil colocar este sistema porque la bomba seguía funcionando y no podía pararse, al menos no en el lapso de los meses que estuvieron ahí. Luego viene lo que es la conexión del cableado desde el equipo al PLC, y ya viene ahí la explicación. Una vez determinada la ubicación del equipo, es necesario conectarlo al PLC por medio de cable de tipo Belden serie 6, y toda la explicación. Luego viene la elaboración de interfaz gráfica, y aquí es la parte donde ellos van a explicar cómo se hace esa interfaz directamente del software, ¿no? Lo mismo que hemos estado viendo en los demás en los demás proyectos. Y aquí viene primero que nada cuál va a ser la pantalla principal, luego lo que es la comunicación y programación del PLC. Bueno, pues ya explican cómo se hace, ¿no? Toda la serie de pasos que se deben hacer para concretar esta comunicación. Y vamos igual que en el otro, ¿no? Lo que son las capturas de pantalla de cómo va el personal elaborando esta parte de comunicación. Bueno, y es lo mismo. Esto es lo que compensaría la falta de lo que es la parte física. Y aquí está efectuar pruebas de control de datos analógicos, y ahí te indica cómo. Luego establecer comunicación por medio de OPC. Y aquí igual, ¿no? ¿Cómo se establece esa comunicación? Bueno, pues de esta manera. Primero hay que tal. Póngale pausa y ustedes lo pueden leer. Y así sucesivamente. Esta es una forma de evidenciar cuando no puedes hacerlo en físico. Y ya las pruebas, pues aquí ya tienen que, en este caso ellos pusieron las 3 pruebas, pero con todo y también imágenes, donde establecían cuáles eran los valores que debían manejar los sensores que estaban colocando. Y aquí te indicaba lo que es el HMI, cómo deberían de verse esos valores, lo que estaban esperando que tuviera de valores, y así sucesivamente, ¿no? Esta es otra forma de evidenciar. Y finalmente les voy a poner esta última, que simplemente es una modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión, más o menos lo mismo. Y aquí esta persona pues puso primero lo que es el diseño en HMI y dar explicación. Aquí está. Luego el diseño de instalaciones, y lo mismo que el pasado, como no pueden ir en físico, pues hay que hacer la explicación y luego colocar el dibujo. Aquí está exactamente las medidas de dónde está colocado cada una, la bomba en este caso, y el gabinete de control. Y luego ya lo que es en la parte de programación de la estación de control, lo que utilizaron fueron diagramas de flujo, lo mismo que les dije en la vez pasada. Aquí explicaban cuál es la lógica de programación de estación de control, toda la explicación. Póngale pausa. Y luego ya la figura, pues vamos a ver lo que es el diagrama de flujo de esa operación.
y así sucesivamente con lo otro: la lógica de programación, estación de monitoreo, la explicación y lo que es el diagrama de flujo. Luego la lógica de programación del HMI, la explicación y lo que es el diagrama de flujo. Ya finalmente pues vamos a ver el desarrollo de este proyecto, y explica primero la implementación de este proyecto está en proceso de ejecutarse. Sin embargo, los tiempos para ello se extienden más allá del periodo de estadía, por lo que se plasmó de forma de propuesta, y aquí ya te da la explicación y el primer paso que se tiene que hacer, y viene lo que es esto, que es la configuración del módulo de interfaz, y ya te explica cómo se debe de configurar, y más o menos es lo mismo que el pasado, la explicación y directamente del software cómo se hace, y así sucesivamente. Entonces es distinto, es más pesadito hacer una propuesta, sí, porque tienen que evidenciarlo sí o sí, de una u otra forma, y deben hacerlo de una forma muy profesional, muy académico. Entonces esto es lo que pueden ustedes realizar. Si les toca una parte de su proyecto donde es mucha operación física, de desmontar algo, armar algo, bueno, entonces ahí tendrían que hacer una teoría muy específica de cada paso y hacer uso de los software de diseño para por lo menos colocar ahí una imagen donde diga así se tiene que ver finalmente, ¿no? Ya cuando se coloque todo esto, o cuando se desmonte algo, ustedes sean creativos en esta parte. Bueno, entonces espero que les haya servido mucho esta explicación de este video de lo que es cómo elaborar un proyecto en forma de propuesta. Los veo después en el último video.